Bien, y recibimos a Mario Colla, presidenciable por el movimiento de la Nueva Era Peñarolense, lista 555. Bienvenido, Mario. Estuviste hace 3 semanas en Punto Penal. La idea hoy es referirte más al socio de Peñarol que nos está viendo del otro lado, de cara al acto eleccionario, que entran las últimas, quedan solamente 6 días. Es un gusto tenerte de nuevo aquí. Decirle que haga la cartita a Santa Claus. Un gusto que nos reciban. Y bueno, mucho más contento ya de haber avanzado con muchos socios en este proceso y entrando en la recta final. Bueno, háblanos algo acerca del proyecto deportivo que está muy identificado con Pablo Bengoechea, pero explícale al socio de Peñarol qué comprende básicamente el proyecto. Bueno, como todos sabrán, o si no, recién justo habló Pablo en el corte anterior, esto empezó por el mes de marzo, abril, en conversaciones de él con el Chumbo, que es mi compañero de fórmula, donde dijeron, bueno, vamos a hacer un grupo de trabajo para que realmente cambiar cosas en Peñarol. Como digo yo, eso inclusive empezó antes de que Peñarol quedara eliminado de estas copas internacionales, sino que ya la preocupación venía de tantos años de mala administración y sobre todo una preocupación de Pablo de ver cómo se trata mal al jugador en Peñarol, cómo se trata mal al cuerpo técnico, cómo se toman mal las decisiones, cómo falta un orden, en definitiva, y un proceso. Él estaba acostumbrado en la época del quinquenio a que los técnicos duraran un año, inclusive más. Tuvimos la historia de Gregorio, digamos, o sea, con 3 años seguidos de técnico de Peñarol, pero que los procesos, digamos, se cumplieran, ¿no? Inclusive después de eso tuvimos algunos resultados positivos y negativos, pero los técnicos cumplían un ciclo. Sin embargo, en los últimos 20 años entramos en una cosa que fue una debacle. Cambios de técnico en cualquier momento, sin programación ninguna, en el medio de un campeonato, enseguida de haberle renovado un contrato. Entonces, de alguna manera, este proyecto que nosotros tenemos, político, nace de un proyecto deportivo. O sea, yo creo que es el único que hay hoy, o sea, proyecto político que nace de un proyecto deportivo. Porque tiene como ideólogo a Pablo Javier Bengoechea, porque nos tiene a nosotros, que fuimos elegidos, como yo tengo el honor de haber sido elegido como uno de los empresarios para llevar adelante este proyecto, y realmente un equipo de trabajo buenísimo, o sea, que incluye a Gabriel Cedrés, que Pablo quiere que trabaje con nosotros en el club, y después un montón de muchachos que ya están trabajando, que habían entrado por movimientos independientes, al área de formativas, al fútbol femenino y demás, que son la gente de Vivi Peñarol y Sebastián de Peñarol es más. Entonces tenemos un grupo muy interesante de gente profesional y que conoce lo que estamos haciendo. El proyecto deportivo tiene para Pablo, primer tema son 3 años de la misma dirección deportiva, ¿no? Y 3 años la misma gerencia deportiva. En este caso sería Gabriel Cedrés el gerente deportivo y Pablo el director deportivo. A partir de eso, tener técnicos que tengan un ciclo que lo esperable mínimo es un año, ¿no? Como hablamos en algún caso, en el peor de los casos podría ser un campeonato corto, ¿no? Pero jamás se nos ocurre la idea de hacer lo que se hizo con Pablo Forlán, por ejemplo. O sea, cortarlo en el medio de un campeonato cuando recién había empezado y recién iniciaba un contrato. Entonces, no nos parece la forma de trabajo, por lo menos de la gente que nosotros elijamos, porque en definitiva nuestro gobierno empezará después de las elecciones. Así que bien, ese es el proyecto y estamos muy contentos de contar con el proyecto de Pablo, que está escrito, está en nuestra página web, tiene otros pilares muy interesantes, que es la parte de formativas, potenciarla y mejorarla, y la parte de infraestructura, que también hay que seguirla potenciando y mejorando. Si bien son áreas que en el club anduvieron mejor que en el pasado, creemos que hay mucho espacio para mejorar. Y lo que más hay que mejorar es el plantel de primera y poner a eso un orden de trabajo. No podemos seguir teniendo deudas con los jugadores, aunque estén refinanciadas. No puede ser como criterio el contratar paquetes, ¿no? Entonces Pablo tiene ahí un criterio desde el punto de vista futbolístico de renovar el plantel en forma ordenada. No traer 10, 12 jugadores por periodo de pase, sino traer los 3 o 4 que puedan ser necesarios para cubrir aquellas bajas que se prevén que se van a dar, ¿no? Es una forma mucho más inteligente de trabajar. Pero para eso, lo primero que tiene que haber es respeto por el director deportivo.
que es lo que no ha habido. En Peñarol hubo algún director deportivo, pero nunca lo respetaron. De hecho, está ahora Darío en una función... Pues sí, como que se han deportiva. roto las cadenas de mando de repente. Totalmente, totalmente. Es como una figura decorativa. O sea, por ejemplo, a Darío, tremendo valor del club, lo toman después que tomaron a Saraley y después que echaron a Forlán. Entonces, ¿cuál es el trabajo de él? Y ahora, si ganara Damiani, ya le designó un técnico de facto que es Diego Aguirre. O sea que Darío Rodríguez sigue pintado. Entonces, ese tipo de cosas son de mal gusto, son amateur. Mario, falta profesionalismo. Te pregunto para ir monitoreando también al mismo tiempo para todos los presidenciables. ¿Cuál va a ser el manejo económico del club si la nueva era peñarolense asume? Sobre el punto anterior, igual quería terminarte un punto que me parece muy importante y grave. Ustedes habrán visto en la nota de Pablo que él se lo veía, que dice está un poco incómodo con compartir el trabajar con dos fórmulas. La realidad es que yo ayer quedé muy sorprendido cuando nosotros con Pablo hablamos muy seguido y siempre le preguntamos si hay candidatos para técnico y demás, y él nos dice, mira, no hay que dar nombres porque si uno da nombres le da la sartén por el mango y aparte hay un proceso que se está terminando con Mario y hay que dejarlo terminar y demás, y cuando agarremos el mando ahí decidimos. Pero me encontré ayer con que Rubio, que supuestamente lo va a llevar de director deportivo a Pablo, empezó a hablar de Poyet como posible técnico de Peñarol, empezó a hablar de Diego Alonso como posible técnico de Peñarol, y entonces lo llamé a Pablo y me dice, Pablo, no, eso no es verdad, eso es mentira. Entonces ahí me quedé muy preocupado, porque yo pensé que teníamos un punto en común con Rubio, y me doy cuenta que no tenemos ningún punto en común. Porque la idea de Rubio es usar a Pablo, pero en ningún momento respetarlo, porque ya le está imponiendo nombres que ni siquiera estuvieron en la boca de él. Así que, hablando de proyecto deportivo y cerrando el tema, creo que somos el único proyecto deportivo que queda en estas elecciones. O sea, es lo que hay en el momento. Bien, te preguntaba por el manejo económico. Manejo económico tenemos a Juan Berchesi y a Felipe Fraschetti trabajando en el plan. No sé si a Juan lo conocen, pero fue presidente del Banco de Previsión Social, presidente de República FAP. Estuvimos mirando los balances. La administración que se va dejó mejor la situación económica del club de lo que la recibió. Mucho mejor, diría yo. No es fantástica ni maravillosa. Comparada con lo que era, es mucho mejor. Permite manejar los primeros 6 meses de la administración sin desesperaciones, cosa que la administración anterior se la dejaron destrozada, o sea, tuvieron que arreglar todo eso. Pero a cambio, ¿qué sucedió? Es que vendimos todos los valores que tenía el club para vender en el corto plazo. Y seguimos teniendo un presupuesto de 24 millones de dólares por año, con ingresos fijos que son de entre 10 y 12. Entonces siempre hay que vender 10, 12 millones de dólares para cubrir el agujero. Entonces, eso no puede continuar así. Porque, ¿por qué tenemos un presupuesto de 24 millones de dólares? Porque tenemos un montón de paquetes metidos adentro del club, jugadores que nos han metido, los diferentes técnicos, contratistas y demás, y están ahí y les hace mal al club. Lo hablamos con Pablo, esto no hay que tener más de 25 o 26 jugadores para que sientan que tienen la chance de jugar, aparte para que se les pueda pagar el sueldo y aparte para que el club no se endeude. Así que hay que terminar con los paquetes y de esa forma vamos a equilibrar las cuentas. Mario, te agradezco el tiempo, respetando la misma cantidad de minutos para todos los presidenciables. Éxitos, estamos a nada de las elecciones de Peñarol. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y le pedimos a los votantes que nos voten, que tienen en nosotros una opción diferente, no contaminada por el pasado. Gracias. Seguimos con más Punto Penal de la mano de Sandra Rodríguez.